versículo por versículo. Jesucristo está hablando y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesucristo, en estos primeros años de su ministerio, comenzó a caminar y a darse cuenta que mucha gente, como dice el versículo 47, venía a Él. Muchísima gente comenzó a acercarse a este hombre hacedor de milagros, multiplicaba los panes, daba vista a los ciegos, le daba piernas a los cojos, levantaba a los muertos. Y toda esta gente que venía a Él, dice la Biblia, otros no solamente venían a Él, solamente a ver, sino también en segundo lugar, dice el versículo 47, a oír sus palabras. Venían y les encantaba oír las palabras de Jesús, los mensajes que Jesús tenía que comunicarles, pero Él se dio cuenta, porque conocía al ser humano, que de toda esa multitud que venía a Él, unos para ver los milagros por curiosidad y otros porque les gustaba oír la palabra de Dios, la mayoría, cuando se iban y le dejaban, no ponían en sus casas, en sus trabajos, en su vida personal, en práctica lo que esa mañana o esa tarde Él les había enseñado. Esta es la razón por la cual Jesucristo se dirige a la gente y les comienza a enseñar y a confrontarles la importancia de no solamente escuchar, sino de practicar y de obedecer lo que nosotros escuchamos. Cristo comienza diciéndoles: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? El Señor Jesús trabajó como carpintero, todos nosotros lo sabemos, junto con su padre José, durante su juventud. Por lo cual Jesucristo sabía hacer muebles, sabía hacer casas y conocía perfectamente bien que nunca se construye ninguna casa sin antes excavar y poner un fundamento. El otro día un ingeniero me decía que su casa, cuando compró el terreno, inmediatamente se investiga el tipo de subsuelo que existe y era de tepetate. Y entonces esto es algo que deberían de poner arriba porque no podían construir inmediatamente sobre eso, y lo rellenó más de tepetate mezclado con piedras y rocas, y ya que estuvo nivelado, sobre de eso construyó su casa. Es por eso que el cimiento, el fundamento de una casa es lo más importante para que esa casa aguante humedades, ríos, lluvias y hasta temblores. Cristo pues estaba consciente de qué es una construcción y cómo se puede todo en la vida a nuestro alrededor asemejar o comparar con la vida cristiana. Notemos en primer lugar los puntos más importantes. Yo quiero levantar una casa, es importante que yo tenga principios de arquitectura, y es importante que cuando yo estuve en la escuela haya adaptado mi oído y acostumbrado mi oído a oír, a hacer las tareas, para que cuando me den mi título de arquitecto o de ingeniero, yo ponga en práctica todo aquello que en la escuela me enseñaron. Entonces, tenemos que comenzar en la vida a aprender a oír. La mayor parte de los pedagogos y de los educadores a nivel internacional nos dicen que es un problema gravísimo, principalmente en Latinoamérica, que los niños en primaria y en secundaria no los entrenan a oír. O sea, es muy difícil que en Latinoamérica los estudiantes verdaderamente se concentren, porque
en Latinoamérica no se les ha enseñado a leer. En Europa, un joven entre los 12 y los 18 años ha leído aproximadamente 150 libros. Entre los 12 y los 18 años. No entre los 20 y los 30 o entre los 30 y los 50, sino que en Europa regularmente se le enseña desde los 6, 7 años de edad a leer 2 o 3 libros al año a los niños. Pero aquí, desgraciadamente, el hábito de la lectura no es algo común y corriente, y lo podemos ver en las librerías, en nuestras librerías cristianas, en las librerías en el mundo entero, que la gente en México y en Latinoamérica no es muy asidua a comprar libros, pero siempre están leyendo el Calimán, la revista Alarma, el Ovaciones y las cosas de deportes y las cosas vanas y superficiales. Pero son raras las personas que tú encuentras en el banco, en la cola de 15, 20 minutos, por lo menos ahí, con su Biblia o con un libro o con algo, aprendiendo ese tiempo. Ahí en el tráfico te paras media hora en el periférico, ahí puedes aprovechar para estar leyendo. En cualquier momento podemos aprovechar para poder leer. Pero el mexicano, ¿verdad? El latinoamericano en general, de acuerdo a un estudio que se hizo en Europa, leen 1 o 2 libros al año. Pablo le dijo a Timoteo que mientras él iba, se ocupara en la lectura. ¿Qué es lo que hace el leer en el espíritu humano? Nos desarrolla el espíritu de concentración. Cuando tú vienes a un estudio como este, o un estudio entre semana, y eres una persona que lees 1 a 2 horas diarias en tu casa, siempre que escuchas, te enfocas, te concentras y puedes tener la capacidad de retener y asimilar mucho mejor que cualquier otra persona con las cuales se les caracteriza como superficiales. Hay gentes que les acabas de decir, 1 Timoteo 4:15, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque en ese momento no están ahí o no tienen la costumbre de tener siempre un papel o un lápiz. Y si tú bajas en la vida así, ¿qué dijo? No entendí, vienen los exámenes y te das cuenta que los fallas o los fracasas, es por tu falta de concentración. Y los maestros a nivel universitario lo vuelven a confirmar y dicen, si los estudiantes solamente durante la clase aprendieran a concentrarse, en el momento que se les enseña, no necesitarían estudiar. Basta que durante la clase pongan atención. Pero hay algo importante en México y en Latinoamérica. Escúchenme también allá por la televisión de Latinoamérica. En las mismas iglesias nos damos cuenta que cuando está el predicador, pasa la hermana con los guajolotes, con los chivos, con las gallinas, los niños llorando, un relajo, se paran, se sientan, circulan enfrente de todo el mundo, porque no estamos acostumbrados a tener un auditorio en orden. No hemos educado a la gente, y aquí en la iglesia lo estamos haciendo desde hace muchos años. Ustedes saben muy bien, cuando viene la conferencia, requerimos orden total en la sala. Que no haya nadie circulando, que estén todos tranquilos, porque sabemos y hemos aprendido que cuando alguien te roba 3 segundos, 10 segundos la atención, te roban la palabra de Dios. Y necesitamos acostumbrarnos. Hace poco yo vine de un congreso en Centroamérica, donde había casi 6,000 pastores, y ahí estaba el hermano, uno muy conocido, y comenzando a predicar, y estaban sirviendo café a la hora que él estaba predicando, y se paraban, y traían la torta, y comían las papitas, y bueno, yo me puse, eras como un energúmeno, me incendié dentro de mi corazón de ira santa por las cosas de Dios. Cuando me tocó mi turno, ¿verdad? Ya se imaginarán lo que les dije. Por favor, hasta que no estén todos sentados, hasta que no haya papitas, hasta que no haya guajolotes, ni chivos por aquí pasando, no podemos comenzar la palabra de Dios. Y siempre les digo a los pastores y a los predicadores, no comiences hasta que todos estén callados. Porque es importantísimo lo que dice Jesús. Ten cuidado de cómo escuchas.
Pero si al estar escuchando hay alguien que te roba la atención, en ese momento tú pierdes totalmente la capacidad de aprender lo que en esos segundos el Espíritu Santo te quería enseñar. El primer paso, pues, es aprender a escuchar. En Apocalipsis 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17 y Apocalipsis 3, ¿cómo acaba el Espíritu Santo diciendo? Los que tengan oídos, que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo en Mateo 13, 11, 15 dijo lo mismo, el que tiene oídos que oiga. ¿Por qué esa insistencia de Dios a los seres humanos? Porque los seres humanos tenemos la deficiencia, una capacidad muy débil de saber escuchar. Los consejeros, por ejemplo, si tú quieres ayudar a una muchacha, si quieres ayudar a tu hijo, aprende a escuchar. Siéntate y no digas nada, y hasta después de que la persona, el niño, la niña, el joven, el matrimonio, hablen y hablen y hablen, y tú puedas tener la data y la información, ya puedes concluir en dar un consejo. Necesitamos aprender también a escuchar a la gente. Y es importante para poder crecer en la vida cristiana. En segundo lugar, necesitamos aprender para construir una casa a seleccionar el material que vamos a usar en la construcción. Cuando nosotros no tenemos el material adecuado para construir, nosotros no podemos tener garantía sobre lo cual estamos construyendo. Sabemos que si tú construyes una casa y no te importa el fundamento, no, arquitecto, mire, usted échele tierra y levánteme mi casa, entonces el arquitecto te va a hacer tu casa y vas a construir sobre un fundamento equivocado porque no tuviste cuidado de prever que el fundamento fuera de roca. Antes de seguir adelante, ¿qué es la casa en la historia de Cristo? El fundamento, lo sabemos, es Jesucristo, lo vamos a ver más adelante. Él es la roca, Él es la piedra. Pero ¿quién es la casa? La casa es nuestra vida. Vamos entonces al final a unir todos estos cabos y a ver la analogía. En segundo lugar, para seleccionar el fundamento, debemos hacer la firme decisión de que voy a construir mi casa. Yo tengo una cantidad de dinero, voy a construir mi casa, le voy a poner el fundamento, el arquitecto me dijo la barda va a costar tanto, las ventanas tanto, la puerta tanto, el techo tanto, y calculo el costo, pero tengo que tener la decisión de que mi dinero lo voy a invertir en esa casa. Dice en 2 de Pedro 1:10, hagan firme su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. En la vida cristiana, en esta mañana, muchos van a dar este segundo paso. Tú tienes ya que decidir qué vas a hacer con tu vida. Tú tienes que decidir en esta mañana si vas a seguir construyendo tu vida sobre el rock, sobre los artistas, sobre el dinero, sobre el mundo, sobre la política, sobre los deportes, sobre la ciencia, sobre la tecnología o sobre la roca, que es Jesucristo. Esto es una decisión que tú tienes que tomar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni el pastor, ni el cura, ni el papa, ni el presidente, ni nadie te pueden forzar a tomar esta decisión. Dice 2 de Pedro 1:10, haz firme tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Tú tienes que decidir ya un momento en tu vida, y repito, muchos puede ser para ellos en este momento, en el que vas a decir, decido ya construir mi vida sobre la persona de Jesucristo. Pero si tú no llegas a esta decisión y estás entre que sí y que no, 2 de sal por 1 de arena, y roca, piedras y arena, está tu vida así tambaleándose. Y vamos a ver el peligro al final de esta conferencia que te amenaza tarde o temprano porque nunca tomaste la firme decisión de seguir a Jesús.
Un muchacho de 16 años llamado Daniel, hace 2650 años, amaneció en un palacio lleno de esplendor majestuoso, Babilonia, y por aquí pasaban las muchachas en tangas, y el vino, y la comida, y los camarones, y el pecado, y la inmoralidad, y él traía en su corazón la semilla que sus padres le habían sembrado de la palabra de Dios. Y el versículo clave en todo el libro de Daniel es en el capítulo 1, versículo 8, cuando él dice: entonces Daniel determinó, se propuso, dice en el original hebreo, hizo firme su decisión: yo no me voy a meter con ninguna de estas muchachas, ni voy a probar ni una gota de ese alcohol, ni voy a comer la comida que ellos comen porque les enferma. Dios nos dio leyes dietéticas y yo sé que las verduras, los vegetales y lo que no tiene grasa me va a mantener sano, y las ensaladas, y no voy a hacer eso. Y al haber hecho él esta decisión, tan jovencito, la Biblia dice en los versículos que siguen que Dios le dio sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y lo hizo más sabio y le dio capacidades intelectuales, espirituales, para que fuera más grande que los magos, los astrólogos y los sabios del reino. Y durante 3 reinos sirvió como casi segundo y tercero en autoridad en los imperios babilónicos y medopersas. Gracias a que desde muy joven determinó, se propuso construir su vida sobre la roca. Y en tercer lugar, necesitamos también contar el costo. ¿Qué te va a costar construir sobre la roca? Número 1, vas a encontrar cantidad de amigos y de amigas que van a ir en contra de tu vida. Porque la mayoría, dijo Cristo, ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son los que entran. Entonces, cuando caminamos por la puerta angosta, por el camino de la santidad, nos vamos a dar cuenta que como la mayoría en el colegio, en la oficina, en el deporte, a donde quiera que vaya, la mayor parte de la gente va por ese camino ancho, que es el camino de los apetitos desordenados, es el camino donde nadie te dice lo que tienes que hacer, es el camino donde te das gusto en todo lo que quieres, en la comida, en el sexo, robas, no te importa nada más que tu propio ego, tus propios intereses. En ese camino, todas esas personas que van por ese camino están en contra de los que van en el camino angosto. Nos van a perseguir, nos van a ultrajar, se van a burlar de nosotros, y ese es el costo que tienes que determinar que vas a pagar. No hables después de 2 o 3 años de cristiano: ay, hermano pastor, mi familia ya no me quiere. Ya me están diciendo esto. Mi cuñada me dijo que si yo realmente era de la religión de mis padres, tenía que ser la madrina de ramos de la primera comunión de mi sobrino. Y como yo no quiero quedar mal con la familia, hermano, porque ¿qué es eso, quedar mal con la familia? Le dije a mi hermana que sí, que aceptaba ser madrina de ramos. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Ahí está una cristiana que no ha hecho firme su vocación y elección, y por eso está tropezando y tropezando y tropezando. Porque nunca has determinado: no me importa, familita linda, querida, tía, cuñada, hermanita, papá, abuelo, amigo, díganme misa si quieren. Yo he conocido a Jesús, he conocido cuál es el camino y les comparto por qué no estoy de acuerdo con ustedes, de una forma mansa y humilde. Si ustedes no quieren hacerme caso, no hay ningún problema. Pero en el momento que una persona, una familia, toma partido y dice: no hago lo que hacen los demás, la familia entera se te va a echar encima. Por un tiempo, pero cuando pase el tiempo, te van a admirar. Porque la gente admira secretamente cuando alguien no sigue a los demás como borregos.
Y van a comenzar a pensar, realmente mi hermana tiene convicciones, realmente eso de la Biblia le cayó muy en serio. Y te repito, no podemos evitar la persecución, la burla ni los ultrajes. Es el costo que debemos de pagar. ¿Ya calculaste ese costo? Ahora toda persona tiene una vida que construir. Todos nosotros tenemos una vida y vamos a morir algún día todos. Nuestra vida, la forma como construyamos nuestra vida, fíjate lo que dice Jesús, qué tan seria es esta enseñanza. Como tenemos solamente una vida y no hay más que dos opciones, construir sobre la vida de Jesús o construir sobre el mundo, la forma como tú construyas y como inicies la construcción de tu casa va a determinar tu destino, no solamente para esta vida, sino también para la vida futura. Porque la manera como comiences a construir tu vida, ya desde joven, desde niño, determinará el éxito o el fracaso de tu vida, la vida o la muerte, recompensas o pérdida, aceptación o el rechazo, permanecer de pie o caerte, ganas de seguir viviendo o el desánimo y tal vez muchas veces el propio suicidio. Solo existe un fundamento para la vida del ser humano. No hay más que un lugar donde puedo parar mi vida. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento. No hay para ningún ser humano, de acuerdo a Dios, ningún cimiento más que la vida de su Hijo Jesucristo. O estás en esta mañana, en esta hora que me escuchas, parado sobre la vida, las enseñanzas de Jesucristo, o estás fuera de Cristo, en un cimiento falso, donde tú has querido construir tu vida como te dé la gana, y esto te llevará algún día, como lo vamos a ver, a la propia ruina. Toda persona está construyendo sobre Cristo, la roca, o sobre la arena. Veamos en primer lugar, en el versículo 46, quién es el fundamento del discípulo verdadero. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? El fundamento de todos aquellos que siguen a Jesús. ¿Tú cómo puedes saber que ese cristiano, que esa cristiana, que ese muchacho, que esa muchacha, que ese matrimonio, que esas personas siguen a Jesús? Porque todos los que siguen a Jesús le obedecen. La obediencia es el fundamento del cimiento y de la vida de cualquier persona. No hay sustituto. Hace aproximadamente 3000 años, en 1 Samuel capítulo 15, se le dio una orden al rey Saúl, el primer rey de Israel. Mata a Amalek y mata el ganado y mata a estas personas y no perdones a nada. Entonces Saúl dijo, de acuerdo a mi parecer, a mi racionalización y a mis intereses, esta orden que viene de Dios no la creo tan coherente. Voy a sustituirla, voy en lugar de hacer lo que Dios me dice, hacer otra cosa. Vemos que Saúl inició en su corazón, como todo cristiano carnal, sustituir las órdenes de Dios por intereses personales. Y entonces a través del profeta Samuel, en el versículo 22, le dijo, 1 Samuel 15, 22, le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que te vayas de peregrinación, que te acuestes en una cama de piedra, que digas no voy a comer en 4 días, te ofrezco un ayuno de una semana, te voy a regalar hasta la mitad de mi herencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ahí está, que la grosura de los carneros. ¿Por qué Saúl no obedeció a Dios? Porque para poder obedecer a Dios necesito aprender
a oír a Dios. ¿Saben ustedes que la palabra hebrea oír, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, Deuteronomio 6 del 5 al 7. Oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es, el Señor nuestro uno es. Esa palabra Shema, oye, es una palabra clave en el hebreo porque significa obedecer. Dios asocia a los que oyen con la obediencia. Ahora entienden por qué Jesús dijo, aprendan cómo oír. O sea, no solamente escuches con tus oídos físicos y que te entre por acá y te salga por acá. Encuentras que te dice Dios el domingo, trata a tu esposa como un vaso más frágil, séle fiel en tu corazón, sé amable con ella, sé leal con ella. Todo este conocimiento lo tienes, pero en tu casa la tratas como una sirvienta, le gritas, no eres considerado, no es un vaso frágil delante de ti. Entonces tu vida está siendo construida sobre la arena. Porque en la iglesia oyes, en los estudios oyes, en el diplomado oyes, pero no haces. Y Cristo asocia estar parado sobre la roca. Mi vida está creciendo en un fundamento cuando vivo obedeciendo. Tú sabes en tu casa que tú debes ser obediente a tus padres. Y si tu papá te dice, no vayas a ese disco, no vas. Pero es que no tiene razón mi papá, aunque no tenga razón. No importa que tenga o no tenga razón, tenemos que aprender el principio de la autoridad. Hay una película que tiene una novela buenísima de un hecho real que se llama K-19, la vida de una tripulación rusa en un submarino. En esta novela, hace muchos años yo leí la novela, ya la están haciendo una película actualmente, es la vida de un capitán de un submarino, donde comenzó aparentemente a dar órdenes que iban en contra de la lógica y del buen sentido de los marineros y de su propio ayudante. Pero la mayor parte de las personas, como su ayudante, que estaban acostumbrados militarmente a obedecer, se dieron cuenta que aunque el capitán se equivocara, tenían que someterse a la autoridad. Al final fueron bendecidos. En el sentido de que fueron reconocidos, ¿verdad? Aunque el propio gobierno, el Kremlin, cuando cayó en el 89, no reconoció el valor y el heroísmo de la tripulación de este submarino. Pero lo vemos en las películas de guerra, cuando usted tome esa colina, ¿qué? Tome esa colina. Imagínate un sargento, pero ¿y qué? Tome esa colina. Súbase al monte con sus soldados y pelee. No, pues a mí se me hace que está muy fuerte la batalla. En el momento que un soldado se echa para atrás en la guerra, es sujeto a corte marcial. Ellos no necesitan entender para atacar y seguir las órdenes. Están acostumbrados desde lo que se llama boot camp. A los 17 años los meten a los soldados americanos, a los jóvenes, a ese entrenamiento de 3 años, donde los forman y pasa un sargento y comienza a gritarles y a recordarles a su abuelita, a su mamá, a sus tíos, a sus sobrinos y a toda la familia, y les gritan y los insultan y párese, y es cierto, y no sirves para nada, y eres esto, y eres aquello, para que en ese momento que tienen ellos 16, 17 años de edad, se acostumbren a ser regañados, insultados, agredidos, sin responder. Porque cuando se enfrenten a la guerra se van a dar cuenta de lo importante que es en el campo de la batalla. Sí, mi general, porque ya vienen entrenados psicológicamente para obedecer. Y esto es lo que no estamos acostumbrados el pueblo de Dios, el ejército de Dios. El cristiano discute y discute y discute. Hemos tenido a gente hasta que nos dice, ¿y por qué los pastores tienen aquí una mesita con galletitas y nosotros no? ¿Por qué les ponen agua? Parece Sanborns. Así nos han dicho. ¿Por qué soy pastor? Son tonterías. Pero cuando caminamos con Cristo y caminamos en la vida cristiana, necesitamos aprender a obedecer. Cuando el papá le dice al hijo, no vas,
no te discutes, aprendes. ¿Y por qué muchas veces Dios te lleva tu papá te lleva a la contra? Porque te está preparando Dios a través de tus padres. Tus padres son como el desarmador y Dios es la mano y tú eres el tornillo, y Dios usa a tus padres a través del desarmador para apretarte más a la vida. No hay nadie en la vida, no hay nadie en la historia que haya podido triunfar, tener éxito o llegar al final que haya sido un rebelde. Todos han sido consumidos y destruidos tarde o temprano. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender el principio de la autoridad, tenemos que obedecer. Dice Cristo en el versículo que acabamos de leer, Lucas 6, versículo 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vemos que aquí hay dos constructores, los dos vinieron a Cristo, los dos oyeron lo que Cristo les dijo, los dos fueron a la facultad de arquitectura, los dos alumnos fueron y tuvieron los mismos maestros, pero cuando se graduaron los dos alumnos, uno construyó edificios y al otro se le cayeron. Uno fue médico y el otro le cortó la pierna equivocada a los pacientes.
y permaneció, y el otro se dejó arrastrar por el sexo y por los problemas. Ahorita mi esposa y yo estamos recibiendo noticias, como no se imaginan, actualmente, de líderes que están cayendo por problemas sexuales. ¿Cuántas veces les digo allá a través de la televisión a mis compatriotas y a todos mis consiervos, hermanos en Cristo en Sudamérica, un pastor no debe darle consejería jamás a una mujer sola, ni soltera, ni viuda, ni divorciada, jamás, jamás, jamás. Hermana, que vete con mi esposo, no, con mi esposo. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que, el hombre maduro de Dios tiene que entender que hay ligaduras emocionales, que hay cantidad de mujeres que con buena intención no tienen en su esposo la comprensión y el cariño, la dirección del pastor, y comienzan al pastor o al líder espiritual o al director de la alabanza o fulano de tal a verlos como héroes, y sin que se den cuenta se comienza a desarrollar un lazo afectuoso, sentimental, emocional. Este líder que acabamos de escuchar que cayó tenía un problema con una muchacha ahí de su iglesia, directora de uno de los departamentos de su iglesia. Y comenzó la relación muy bien, pero ella comenzó a depender tanto de él que ya la muchacha no hacía nada sin que el pastor se lo dijera. Y el pastor fracasó en no haberla enviado con su esposa. Nunca nosotros le damos cobertura, ni plática, ni intimidad a ninguna mujer sola, menos a las jovencitas. Si está mi esposa o otro pastor conmigo, con mucho gusto, pero no le doy consejería, ni acepto tampoco a una persona que esté sola. ¿Por qué? Porque sé cómo es la carne. Tenemos que aprender en la vida a reconocer, a discernir los peligros potenciales que nos amenazan. Antes de que puedan entrar, cuando nos demos cuenta, como Sansón, ya no se dio cuenta que el espíritu lo había abandonado. Este muchacho que cayó, un gran líder en el estado de Morelos, cayó por lo mismo y lo confesó a su iglesia hace una semana. Comenzamos a creer y a desarrollar. Su esposa se dio cuenta hasta que lo reportó con otros pastores, lo llamaron y él confesó su pecado. ¿Y todo por qué? Por confiar en creer que podemos los hombres estar cerca de mujeres sin que esté nuestra esposa. No lo hagas nunca. Nunca lo hagas. Hermano, me da un ride a mi casa, te pago tu taxi, pero sabes que voy solo en mi carro y no te llevo. Está lloviendo, te pago un taxi, te regalo un paraguas, pero no te vas conmigo ni te subes a mi coche tú sola. Hermano, ¿puedo ir a su casa que me conseguiría? No puedes porque no está mi esposa. Es urgente, ni modo, no te vas a morir. No está mi esposa, no vienes, no entras a mi casa si no está ahí en mi casa. Tenemos que subir las antenas y tenemos que entender que no estamos jugando. Va de por medio nuestro ministerio, va de por medio nuestra familia, va de por medio nuestro matrimonio, va de por medio la felicidad de nuestros hijos. ¿Y todo por qué? Por coquetear y creer que puedes jugar con el pecado. Salomón dijo: ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre por fuego sin que sus pies se quemen? Así es el que coquetea, el que juega con las mujeres. No podrá librar su alma, porque el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Ten cuidado sobre qué estás edificando tu vida. La persona que hace esto, que oye y no lo practica, se está engañando a sí misma, porque profesa: soy cristiano, aleluya, Jesús, santo, 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 pero no hace lo que Jesús le dice, no obedece en su casa lo que Jesús le dice, no está sujeto a sus padres, en su trabajo no tiene un buen testimonio. Toda su vida es doble. En la iglesia es una persona, saliendo de la puerta de la iglesia es otra persona. A esas personas son a quienes Jesús en esta mañana les dice: ¿por qué me llamas Señor? No te atrevas a volver a llamarme Señor. Porque la palabra Señor, kurios en el griego con K, ¿saben lo que significa? Significa amo absoluto. Antiguamente, en el griego koiné y en el griego clásico, cuando los esclavos
eran llevados a la casa de un amo. Hagan de cuenta, yo soy el amo de la casa. Llegaban los esclavos y lo primero que le hacían a los esclavos era agujerarles el oído, les hacía un hoyo. Y si se casaba el patroncito, pues hay alguna muchacha, tráetela a la casa, y le hacían un hoyo a la muchacha. Y la muchacha también le pertenecía al amo. Si tenían hijos, los hijos también eran del amo. Y nunca jamás un esclavo le podría atreverse a decirle al amo: no quiero ir al mercado, no quiero hacer esto, o no puedes tú hacer esto. Era imposible, bajo pena de muerte. Y esa palabra kurios se trasladó al idioma griego en el Nuevo Testamento, y es la palabra con la cual se clasifica al Señor Jesucristo, para que nuestro entendimiento se amplíe. Cuando yo vengo a Cristo, en ese momento yo soy esclavo de Cristo. Mi esposa y yo somos esclavos. Mis hijos, todo mi casa y todo lo que tengo ahora le pertenece. Solo así, con este sentimiento de pertenencia, me atrevo a decirle: mi Señor y mi Dios. Ahora es importante también, vayamos rápidamente a Mateo 7, que nosotros veamos que todas las personas en esta vida que no hicieron precisamente esto y que le llamaron Señor a Cristo, entonces estas personas, cuando Él venga, Él dice lo que sucederá. Dice Mateo 7, versículo 24. Es interesante, hermanos, que de diferentes formas Cristo nos está enseñando la misma lección. Por allá, los dos cimientos, y por acá, de lo mismo, está hablando de lo mismo con otra analogía. Cualquiera que me oye, otra vez, es lo mismo de los dos cimientos, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que nosotros vemos claramente en el versículo 21 que les dice lo mismo. No todo el que me dice, Mateo 7:21, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, cantidad de ustedes que me están escuchando. Yo no sé quiénes. Yo solo sé que son los que me están escuchando, no son los del mundo, son los que me están escuchando y los que escuchan en las iglesias a diferentes hombres de Dios, predicadores. Muchos de ustedes que me están escuchando le dicen Señor a Cristo. ¿Eres cristiano? Sí, Él es mi Señor y mi Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca en tu vida Él ha sido tu Señor. ¿Por qué? Lo dice Jesús en el versículo 21, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. O sea, te vas a quedar afuera, aunque hayas dicho y profesado, sino el que hace, el que practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos en ese momento le van a contestar, pero en aquel día me dirán, Señor, otra vez que tercos. Me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, acuérdate que yo prediqué un mensaje. Y te acuerdas en el grupo de jóvenes que les di un mensaje también. Y te acuerdas en el asilo que les hablé de Cristo. Y te acuerdas que hablé, eso se llama profetizar, anunciar y hablar en el nombre de Dios. Mucha gente le va a decir eso a Jesús. Profetizamos, hablamos, predicamos, hasta tuve un ministerio. Y además, un enchamucado, se le saqué los chamucos. Los demonios me hicieron caso. No se te olvide que a Judas también. Judas también recibió ese poder temporal de echar fuera demonios. Y además, en tu nombre hicimos milagros. El diablo hace los milagros más asombrosos que te puedas imaginar. Él hace que aparezcan imágenes en los postes, en las puertas, en el cielo, ovnis, señales milagrosas, hace que a las estatuas les salga sangre. Él tiene el poder sobre la materia y puede materializar la energía. La Biblia nos enseña esto.
Entonces no basta hacer, no basta, hablé en lenguas, eché fuera demonios, hice milagros. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hebreos 12, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Es tu vida limpia? ¿Sexualmente eres cada vez más puro? ¿Eres cada vez más pura en esa área tan tremenda en la que estamos siendo atacados actualmente los seres humanos? ¿Cada vez miras con más limpieza y más pureza a tu esposa? ¿Puedes tener a una muchacha enfrente de ti con el ombligo de fuera sin que te mueva el tapete? ¿Puedes ver a un hombre guapo sin que se te salgan los ojos? ¿Puedes apagarle y cambiarle de canal en la televisión cuando salgan escenas que te puedan provocar y alterar tu carne? ¿Tienes ese control en tu vida? ¿Estás creciendo en eso? ¿Por qué lo haces? Porque tienes temor de Dios. Porque tienes temor de Dios. Solamente por eso lo haces. Pero las cosas que tú haces, y cuando le dices Señor a Cristo, las haces porque le dices Señor, pero no es verdad que tengas su temor ahondado en tu corazón. Porque si tuvieras temor de Dios, no harías las cosas que haces cuando nadie te está viendo. ¿Por qué me dices Señor, Señor? El verdadero discípulo construye sobre la roca. Ahora vean ustedes, para terminar, que en el libro de Lucas, Cristo nos da un secreto. Y nos da la razón por la cual es tan importante ya hacer firme nuestra vocación, decidirnos a construir nuestra vida sobre su vida. Versículo 48, la persona que viene a Cristo y oye sus palabras y las hace, es igual a una persona que cava y ahonda y pone el fundamento sobre la roca. Vean ustedes que el verdadero discípulo excavará profundo para colocar un cimiento fuerte. El piso no debe ser de arena en mi vida, sino de roca. ¿Qué significa? Duro, durable, estable, fuerte, duradero. Por lo que para que en mi vida haya esto, para que en mi vida haya fortaleza contra las tentaciones, y no miro esto, y no miro aquello, y no me voy con esa mujer, y no me voy con ese hombre, y no quiero ese alcohol, y no quiero esas cosas, es porque dentro de ti eres una persona de acero interiormente. Te has fortalecido, has obedecido. Cada vez que le decimos a Dios, sí, nos fortalece interiormente, sí, me fortalece. Cada vez que obedezco, cada día que amanece y lo obedezco, más fuerte y más fuerte nos volvemos. Y cada vez que le dices al pecado, sí al pecado, y miras cualquier muchacha, y miras cualquier atracción, y eres tranza, y te gusta el fraude, y no has puesto en tu vida fundamento, más y más te debilitas. ¿Qué pasa con esas personas que se debilitan cada día? Van a enfrentar ríos. Ahí vienen los ríos, no han llegado a tu vida, pero van a venir. ¿Quiénes son los ríos? Observemos esto claramente. Un río es algo que viene por debajo de la casa. Es algo que comienza a deslizarse y a entrar. Porque las inundaciones, ¿verdad? Cuando los ríos se desbordan, lo primero que hacen es amenazar. ¿Qué cosa? Los ríos es el agua que viene al nivel de la tierra. Y cuando los cimientos de una casa, o cuando las lluvias caen y los cimientos no son fuertes, las capilaridades del cemento y de la construcción absorben el agua, proyectan la humedad, y la humedad hace que la casa se caiga. Y precisamente por estas amenazas que tenemos en nuestra vida, Cristo nos está diciendo lo peligroso que es vivir sin tener un fundamento en nuestra vida. Por las inclemencias de la vida, es precisamente por lo que debemos edificar sobre la roca. Estas tormentas son de diferentes clases: enfermedades, pecados, tentaciones, sufrimientos, desilusiones, tensiones, muertes morales, accidentes en la familia, divorcios, malos tratos, abusos diversos, abandonos. Todo esto lo vas a enfrentar en la vida, y yo también.
¿Y qué vas a hacer cuando veas que tu esposa te abandona? Cuando tu esposo te abandona, te vas a desmoronar. Si se muere alguien en tu vida, te vas a derrumbar. Si te traicionan y te desilusionas, ya porque te desilusionaste, ya no vas a seguir a Cristo porque todos una bola de hipócritas. ¿Por qué te derrumbas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué hay tantos soldados amargados en el camino? ¿Por qué no tienen fundamento? Sus vidas están sobre la arena, por eso no aguantas ni vas a aguantar. Y se viene más fuerte el río, y se viene más fuerte los vientos, y se viene más fuerte las lluvias. Y ustedes jóvenes que me escuchan principalmente, es tiempo que pongan fundamentos en su vida. La vida está durísima. Y está pegando durísimo, y están cayendo uno como dominós tras otro, tras otro, tras otro. Y el futuro que tenemos nosotros, 3 o 4 jóvenes sobrevivirán como los héroes del siglo XXI, porque fueron aquellos que junto con Jesús fueron héroes en su vida. El verdadero discípulo es el que pone verdaderamente el fundamento y el que hace lo que Jesús le dice. El falso discípulo escucha pero nunca hizo. Escucha las instrucciones de Cristo a través en tu iglesia, los padres, a través de los libros, de los amigos, de programas cristianos. Dios nos habla a través de muchos medios, pero no obedece. No obedece. Se le ha instruido y se le ha dicho cómo edificar, cómo levantar y saber cómo construir, pero todas estas instrucciones que se les da a los necios son en vano. Dice Salomón en Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha el consejo o la reprensión se equivoca. Camino de vida es guardar la instrucción. Cada vez que obedezco, repito, me mantengo en el camino. ¿Qué es lo que hará que cuando voy volando mi avión se mantenga equilibrado? ¿Saben ustedes que los pilotos podrían volar así el avión? Allá arriba en el aire, en el cielo, no te das cuenta si el avión va así, o el avión va así, o el avión va así. La única forma en que el piloto sabe que el avión va así es por los instrumentos. Porque si él volteara, pues todo es igual. El cielo es el cielo y no sabe cuál es lo arriba, cuál es abajo, cuál es el norte, cuál es el sur. Pero los instrumentos le ayudan a mantener el nivel. El día que abandone los instrumentos el piloto y se confía a su propio sentir, peligra la vida, los pasajeros también. Nosotros tenemos instrumentos, que es la Biblia, que Dios nos ha dejado. Y tú puedes creer que tu vida va bien y vas así. Otros creen que va bien y van así de chuecos. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios nos dejó la Biblia para que no confiemos en nuestra carne, para que no confíe en mi propia opinión. Dios no está agradado de nadie que en su propia opinión se diga sabio. Él quiere que yo recurra a Él, que dependa de Él, que sus consejos entren a mi corazón y le obedezca. Y cuando le comienzo a obedecer es porque le creo, y le creo porque tengo temor de Dios en mi corazón. El falso discípulo caerá tarde o temprano. Su vida se colapsará por las tormentas. Y observamos que Cristo pone énfasis en llamar a estas amenazas inundaciones de ríos. De la misma manera, las inundaciones que vengan a tu vida vendrán y amenazarán tu vida interior, donde ves tener el fundamento, no el exterior, con la falta de experiencia. Le decía a mi esposa el otro día, ¿sabes qué, Armando? Yo he aprendido a desconfiar en las personas súper religiosas. ¿Sabes quiénes son esas? ¿Cómo estás, hermano? A la gloria de Dios, por la gracia y la bendición de Jesucristo, el Hijo de Dios, muy bien. Cálmate, Malaquías. Y hermana, ¿cómo está? Pues ay, Dios mío, santo, vivo, grande y verdadero. El Hijo de Dios está con nosotros en nuestro hogar y por su gloria de los siglos, mis hijos y yo estamos bien. Cálmate, Débora. Hay gente que quieren exagerar y manifestar que son hiperreligiosos. Es más fácil confiar en una persona que te diga, sabes que estoy de la patada. Porque esa persona es honesta y esa persona ha reconocido sus debilidades y esa persona te dice, estoy de la patada. Yo te pido que
quiero tomar un café contigo, quiero platicar contigo, mi matrimonio está muy mal, o mi esposo está así, quiero que me ayuden. A las personas, ¿cómo estás? Por la gloria, misericordia, gracia infinita e insuperable, majestuosa del Hijo de Dios, de gloria en gloria. Las personas finalmente que construyen sobre la arena tienen en sus vidas, vean ustedes, un espíritu de falsa seguridad. Lo más grave a lo que tu vida pueda llegar, dice Jesucristo, es que camines y sigas caminando la vida cristiana y sigas creyendo que estás bien. Porque si sigues de terco y en esta mañana tú no te humillas y no reconoces que no has hecho, comenzando en tu casa, lo que Dios dice, viene el autoengaño. Donde tu vida comienza a ser manifestada con una falsa seguridad, y comienzas a creer realmente que estás bien y que estás en un camino derecho y vas en un camino equivocado. Hay caminos que parecen, o sea, llega a parecerte que vas bien. ¿Y por qué vas tan engañado y por qué vas tan confundido? Por tu falta de obediencia hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. Las personas a quienes Dios ya deja caminar por esos caminos de apariencia donde ellos creen que están bien, es aquellas personas que tuvieron una oportunidad en el pasado y no se quisieron quebrantar ni hacer firme su vocación y elección. Y Dios te da esta oportunidad a ti en esta mañana de romper tu corazón o endurecerte más y más contra su voz. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. En Proverbios 28, versículo 26, el rey Salomón le sigue dando consejos a las personas. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Isaías 47, versículo 10, te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu mismo conocimiento te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ezequiel capítulo 13, versículo 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. En tiempos de Cristo, Él usó otra parábola, hacer una casa y recubrirla con lodo. Y aparentemente, ¿verdad? El lodo te aguanta mientras no caiga la lluvia, pero en cuanto caiga la lluvia, toda la apariencia se derrumbará. Así dice Dios en esta mañana, tu apariencia que has tenido ante los demás, algún día se va a derrumbar. Le manifestaré a la gente y les haré saber la clase realmente de persona que tú eres. ¿Sobre qué vas a construir en esta mañana? Haz firme tu vocación y elección y decídete con todo tu corazón construir sobre la vida de Jesucristo. Él te da la oportunidad de que tú vengas a Él en esta mañana con todo tu corazón y que tu vida ya no se colapse. Que no importa, como dice el Salmo 102, el justo recibirá malas noticias, pero no hará caso, no lo conmoverá, porque su corazón está firme, confiando en el Señor. Vamos a enfrentar en la vida tantas cosas, tantas malas noticias. Dependerá cuando llegue eso a tu vida, cómo se encuentra tu vida interior para que puedas resistir, seguir viviendo. Oremos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que te he mandado. Si vienes a mí a oír mis palabras, y tú cuando vayas a tu casa las haces, serás igual a un hombre edificando una casa, cavando y ahondando y construyendo su casa sobre la roca. Cuando vengan las tormentas de la vida, enfermedades, desilusiones,
traiciones y den con ímpetu contra tu vida. Nadie podrá mover tu vida, porque yo estoy dentro de tu vida como tu roca. Tu vida se manifestará por estabilidad emocional, mental y espiritual. Pero si tú vienes a mí y eres de los que se dicen cristianos, pero no has hecho lo que yo te he mandado, eres como un hombre que edifica una casa sin tener fundamento, construyéndola sobre la arena. Vendrán a tu vida desilusiones, vendrán a tu vida traiciones, vendrán a tu vida noticias de muertes de familiares, enfermedades y tragedias. Y sentirás que te mueres, sentirás que no puedes seguir viviendo y caerás profundamente desanimado y desanimada, que creerás que ya no puede haber esperanza para el futuro. ¿Por qué? Porque tu vida la construiste sobre la arena. Dios y Padre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias porque nos das la oportunidad de vivir no nuestra vida, sino dejarle a Jesús que viva nuestra vida y permitirle a nosotros que Él sea nuestro fundamento y nuestra única razón de nuestra existencia. Te damos gracias porque en esta noche hay perdón. Sí, hay perdón y misericordia en la sangre de Jesucristo. Y si tú, cristiano o cristiana, Dios ha tocado en esta mañana tu corazón y te ha mostrado que necesitas ya decidirte, hacer firme tu llamado que Él te hace y poner un fundamento sólido en tu vida, hazlo ahora. No endurezcas tu corazón cuando el Espíritu te dice, ven. No te endurezcas por el engaño del pecado. Dile a Dios en esta mañana, Dios mío, perdóname. Me falta mucha obediencia en mi vida. Y cada vez que desobedezco no me había dado cuenta que mi vida, mi casa se debilita más y más. Y no quiero enfrentar la vida, Señor, preparado. Quiero enfrentar la vida, Señor, preparado contigo y no con los consejos del mundo. En esta mañana te digo que hago firme mi vocación y elección. Te entrego mi vida sin reservas. Quiero tener el temor de tu nombre en mi corazón. Te quiero obedecer. Y quiero decirte en esta mañana, con todo mi corazón, Señor mío y Dios mío. Y las personas que en esta mañana no tengan a Cristo en su vida todavía, hazlo en esta mañana tu fundamento, hazlo tu cimiento. ¿Qué tengo que hacer para venir a Cristo esta mañana? Arrepiéntete de tus pecados. Cree que Él murió en tu lugar en una cruz, que a los 3 días se levantó de los muertos y que Él vive en este momento sentado junto a su Padre, viviendo para pedir por ti y por mí, para que nuestra fe no falte hasta su segunda venida. Las personas que esta mañana quieran invitar a Cristo a su vida, dile, Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir viviendo una vida falsa, con falsas esperanzas y falsos fundamentos. Tú eres la única razón de mi vida y te he encontrado en esta mañana. Te entrego mi corazón y mi vida. Perdona mis pecados
Creo que con tu sangre me lavaste de mis pecados y quiero llamarte en esta mañana mi Señor y mi Salvador, para gloria de tu Padre, en tu nombre precioso. Amén. Nos gusta